El tema de hoy, ¿cómo se titulaba? ¿El amor qué? Brilla. ¿Cuántos se han gozado esta semana? Hermanos, yo me he gozado más. Muchas gracias a todos los que, ¿verdad?, han tenido esas atenciones conmigo. Estoy muy agradecido, me he sentido muy bien. Gracias a la hermana por esa lasaña, hermana Iris, creo, ¿verdad? Hermana Iris, una lasaña sabrosa, ¿verdad?, que me dejaron ayer. ¿Cómo? Rosy Saúl. Ok, la hija de Iris. Muy bien. Ok, ¿me entendieron? Muy bien. En una semana es un poco difícil aprenderme todos los nombres, así que muy bien. Pero alabamos y glorificamos el nombre de Dios y estoy muy complacido. Muchas gracias. Voy a llevar un recuerdo hermoso de esta iglesia. Y allá en Puerto Rico, en la iglesia de Dorado, Río Lajas, estamos para servirle. Bendiciones. Muy bien. El tema de hoy está el texto, ¿verdad?, que quiero comenzar en Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. Y dice así: vosotros sois la ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué? Porque de donde usted quiera que usted dé la vuelta al monte, ¿qué va a hacer? Va a ver la ciudad por la luz. Ni se enciende una luz y se pone debajo de ¿qué? Yo tuve que buscar lo que era un almud, porque hay a veces que hay palabras que uno no conoce. Almud era lo que se usaba en aquel entonces como si fuera algo de medida, en donde pues todo el mundo lo tenía en la casa porque cada persona tiene sus medidas para su cocina. O sea que es como si fuera una taza mucho más grande. Y allí pues tú no coges una luz, una lámpara en tu casa para ponerle algo encima y cubrirlo. ¿Por qué? Si no ves. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo debe de alumbrar la luz? Fuerte, ¿delante de qué? De los hombres, para que vean vuestras malas obras, vuestras asperezas, vuestro defecto de carácter. No, eso se veía antes, por eso es el pasado. Ahora lo que debe de verse en nosotros es ¿qué? Las buenas obras, el amor, el cariño, la empatía. Qué lindo, ¿verdad?, lo que yo he visto. Y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Qué lindo, ¿verdad? Que cuando te vean a ti, no te vean a ti, sino que vean a quién. A Dios. Mano, yo me sentí regocijado una vez cuando estaba en un lugar de afuera y vino una señora y me dijo: ¿usted es cristiano? Y yo miré y yo dije: sí, yo soy cristiano. ¿Usted puede orar por mí? La gloria y honra sea para el Señor. Que la gente que está necesitada, que está buscando esa luz, pueda encontrar esa luz a través de nosotros. Nosotros no somos la luz. ¿Quién es la luz? Él es la luz, pero nosotros podemos brillar a través de esa luz. ¿Saben? En una ocasión yo estuve dando un ejemplo y utilicé lo que se llama el agua, la sal, como un experimento para dar una ilustración, y entre ellos al otro lado había una bombilla. Yo puse el cable de electricidad acá cortado y otro cable acá que daba hacia la bombilla. Y conecté la electricidad ¿a dónde? A la fuente. En otras palabras, nosotros tenemos luz por nosotros mismos. La bombilla, cuando usted la compra, ¿viene encendida? ¿No? ¿Necesita qué? Estar conectada a la fuente. Así que para nosotros poder expresar, manifestar, dar ese brillo y esa luz, necesitamos estar conectados a la fuente del Espíritu Santo que viene, ¿verdad?, del cielo. Así que es interesante, tú la conectas allí en el agua y no pasa nada. A veces nosotros pensamos que el agua es un conductor, pero cuando nosotros le echamos ¿qué? Sal y la meneamos un poquito, ¿qué pasa? La luz ¿qué? Brilla, porque también la palabra de Dios dice que vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando nosotros como sal de la tierra bebemos del agua de vida para salvación, la luz de Cristo brilla ¿en qué? En nosotros. Así que hermanos, cuando Dios nos llamó a este mundo,
no existimos por existir. Hermano, usted no está aquí porque está aquí. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito por la cual usted esté aquí. Así que nosotros no llegamos a este mundo por simplemente llegar. Nosotros tenemos un propósito porque Dios nos conoce desde antes que naciéramos. Y así lo dice en su palabra. Nacimos con un propósito. No fue para que nos escondiéramos, hermano. Ese no es el propósito. No fue para que seamos invisibles. Tampoco, hermanos, para quedarnos sentados. A mí me da pena muchas personas que llegan a la iglesia y se sientan, y como mismo se sienta, ¿qué? Se van. Hermano, el Señor tiene un propósito para con nosotros, pero depende de nosotros que esa luz pueda brillar y brillar para que otros puedan ver esa luz. Dios nos creó para que seamos vistos por Él. Para que el mundo sienta el deseo de imitarnos. Hermano, el mundo vive satisfaciéndose la carne fuera, haciendo lo que quiera. Y cuando Él mira lo que es la iglesia, lo que es el proceso de lo que es la liturgia, ¿le llama la atención? Bueno, lo que es la silueta de lo que es la iglesia, no. Pero cuando nosotros practicamos el amor y lo ponemos en función, y ese brillo y ese resplandor ellos lo perciben, entonces Dios va a despertar esa semilla, va a crecer, va a germinar, y dentro del corazón de esa persona va a acarrear el deseo de practicar lo que un cristiano debe de realizar. El deseo de glorificar a Dios. Que sientan la curiosidad de conocer al Dios que nos dirige. Wow. De practicar lo que a nosotros nos distingue. ¿Será acaso que los que nos rodean sienten eso? Vamos a buscar Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Esta semana, el que no se había aprendido Juan 3:16, hermano, se lo aprendió. Predicamos el lunes acerca de la frase porque de tal manera, y allí predicamos el sábado pasado, comenzamos con ¿qué? Con María Magdalena. Luego amó Dios al mundo, y allí hablamos acerca, ¿verdad?, de Zaqueo, que ha dado a su hijo unigénito. Hablamos acerca de Pedro y del amor de Dios para que todo aquel que en él crea, que fue el tema de ayer, que hablamos acerca de la mujer de ¿qué? De flujo. Y vimos, ¿verdad?, cómo el creer, José, también hablamos de José, cómo el creer, ¿verdad?, va involucrado con el amor. Luego dice, no se pierda, sino tenga ¿qué? Vida eterna. Y para nosotros no perdernos y tener vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Brillar. Pero sigue diciendo, más. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. Así que, hermano, hablemos un poco del mundo. En el mundo, en la palabra de Dios, hay dos palabras que distinguen al mundo. Una de ellas es cosmos, que se refiere al mundo, y la otra es ges, que se refiere a tierra. A veces decimos, bueno, es lo mismo. No. Cuando la palabra de Dios se refiere a ges, implica el hecho de lo que es el planeta Tierra. Y a veces puede dar, ¿verdad?, puede darse la dirección hacia lo que es la gente. Pero cuando habla de cosmos, automáticamente se dirige a ¿quiénes? A las personas que viven en el mundo. Por eso entonces es que cuando dice que Él envió, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ahí la palabra que utiliza es que cosmos, para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por ella. Así que, hermanos, realmente nosotros tenemos una misión. Y es que nosotros podamos, ¿verdad?, hacer, porque Jesús vino y dio una misión y nos dio la luz. Ahora, cuando yo veo Génesis, en Génesis, ¿qué es lo primero que dice en Génesis? ¿Dios qué? Dios creó. Yo digo que lo que sucedió en Génesis es lo que sucede en nuestras vidas. Porque cuando nosotros conocemos al Señor, dice Pablo que somos ¿qué? Una nueva ¿qué? Una nueva criatura, una nueva creación. Así que lo que se comenzó en el Génesis, lo vemos claramente, que él dice que todo estaba como desordenado y ¿qué? Y vacío. Y todo estaba en ¿qué? En tinieblas. Pero vino el Señor y dijo, lo primero que hizo fue hágase ¿qué? Hágase la luz. Hermanos, yo no sé si tú estás en tinieblas. Yo no sé si tu vida está desorganizada. Yo solamente sé que Jesús está pasando por aquí. Amén. Y Dios quiere darte la luz. Dios quiere sacarte de las tinieblas. Amén. Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros podamos brillar para Cristo Jesús. Amén. Así que Él vino y organizó. Y Él mismo era la luz. Y la luz, y comenzó a reorganizar. Hermanos, qué bueno es que cuando antes de yo conocer al Señor, mi vida estaba como desorganizada, hermano. Lo que era primero, yo lo tenía como. Y lo que era último, yo lo tenía como. Pero el Señor me dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán, ¿por qué? Por añadidura. Entonces fue que comenzó a encender y a brillar mi vida. Yo sé que todos los que estamos aquí quieren brillar, ¿verdad? Para gloria y honra de Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 16, pueden buscarlo. Hagan brillar su luz delante de ¿qué? De todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, y alaben al Padre que está en los cielos. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Amén. Así que en su palabra Dios dice que nosotros debemos hacer ¿qué? Brillar la luz delante de todos nosotros. Debemos de brillar a Cristo. El brillo de Dios que Dios habla es uno, ¿verdad?, que reconozcan a Dios a través de nuestro brillo. Dios en el Antiguo Testamento también nos habla en Deuteronomio capítulo 7. Me gusta escuchar las Biblias. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Allí nos dice, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo ¿qué? Santo. Un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión. Y no solamente cualquier posesión, sino su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra, hermano. Nosotros somos cualquier cosa. Dice la palabra que nosotros somos la niña de ¿qué? La niña de los ojos de Dios. Así que, hermanos, dice que nosotros somos nación como santa. ¿Y qué es la palabra santa según la palabra de Dios? Separados y apartados del mal del pecado para la bendición de Dios. Y yo sé que todos los que estamos aquí deseamos la bendición del Señor, ¿no? Amén. ¿Estamos realmente separados y apartados para eso? Él te eligió porque somos hechura suya, exclusiva, delante de todo el pueblo. Así que, hermanos, nosotros, a pesar de que allí se dirige hacia el pueblo de Israel, nosotros somos el Israel ¿qué? Espiritual. Porque sabemos que el pueblo de Israel, en un momento dado, no cumplió con ¿qué? Con lo que el Señor, ¿verdad?, le había especificado. Y entonces el propósito de Dios pasó hacia la iglesia. Así que, hermanos, cuando hablan acerca del pueblo de Israel, nosotros tenemos que mirarnos a ¿quién? A nosotros, porque somos el Israel espiritual. Por eso en primera de Pedro, allí Pedro nos habla directamente a nosotros y dice, pero ustedes son el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a ¿quién? El enemigo tiene parte y suerte con nosotros. Hermanos, el enemigo está vencido.
¿Sabe? Porque Él lo venció ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Así que tenemos nosotros oportunidad de salvación. Tenemos nosotros, ¿verdad?, la oportunidad de brillar. Sí, porque el Señor nos salvó. Así que sigue diciendo, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas ¿a dónde? A la luz admirable. ¿Y de qué manera nosotros podemos, ¿verdad?, predicar la luz admirable del Señor? Mediante nuestras buenas obras. Ahora les pregunto yo, ¿cómo están vuestras obras? ¿Cómo están vuestras obras? Dios desea que nuestras obras sean unas obras que vayan conforme a la voluntad de Dios. Estamos aquí, hermanos, para brillar a Cristo. Nosotros tenemos que dejarnos ¿dónde? Tenemos que tener cuidado porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces hasta nos usa a nosotros mismos cuando cantamos una parte especial y viene aquel y dice ¿cómo? ¡Ah, qué lindo estuvo eso! Estuvo precioso. ¿Y qué pasó con el ego? ¿Se qué? Se crece. Y eso fue para la gloria y honra de Dios o para la gloria mía. Interesante, ¿no? Mira qué historia aquí. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 10, versos 1 y 2. Allí nos dice una historia la cual nos enseña mucho. Primera de Reyes, capítulo 10, versos del 1 al 2. ¿Se acuerdan de la reina de Seba? Se enteró de la fama de ¿quién? De Salomón, con la cual él honraba al Señor. Así que fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande. Sus camellos llevaban perfumes y grandes cantidades de ¿qué? De oro, piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado. Entonces, 10, 6 y 7, Primera de Reyes. Entonces él le dijo al rey, todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es que, cierto, no podía creer nada de esto hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad no me había contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Quién fue el que le dio la sabiduría a Salomón? Porque él se la pidió. Y él fue muy inteligente, ¿no? Porque él pudo haber pedido riqueza. Pero ¿a cuánto le dan un cheque de 1000 pesos y se le hacen sal y agua? Hermano, te pueden dar 1.000.000 de pesos y si no eres un buen administrador, ¿qué va a pasar? Así que la sabiduría te ayuda ¿a qué? A ser un buen administrador. Así que él fue tan sabio antes de pedir que pidió sabiduría. Y entonces Dios se glorificó a través de él. Y luego todo el mundo, todas las naciones alrededor veían las maravillas que él había hecho. Y él estaba dando gloria a Dios. Porque realmente Dios es poderoso. Ahora te pregunto yo. Todo lo que tienes, todo lo que posees, tus dones, tus talentos, ¿son porque tú te has esforzado o porque Dios te ha dado? Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Reyes capítulo 10, Primera de Reyes capítulo 10, versos 24 y 25. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría de Dios que a Dios le había dado. Y año tras año le llevaban regalos, artículos de plata, vestidos, de oro, perfume y caballos y mulas. ¡Wow! Así de grande era que lo que había allí. Todos se sorprendían y solamente venían a qué? A ver, hermano. Cuando la gente
escucha y logran exponer el brillo de Dios, los demás desearán traer sus dones, sus talentos, lo que tienen para ver y conocer al Dios que nos ha llevado hasta aquí. Amén. Cuando nosotros sepamos darle la gloria y la honra al Señor, cuando nosotros podamos entender que lo que nosotros tenemos no es porque por nuestras propias fuerzas, sino es por la gracia de Dios. Y cuando los demás vengan y nosotros pongamos a Dios en primer lugar, que nosotros, hermanos, muchos podrán entender y podrán llegar hasta aquí para hacer lo mismo y entregar su vida al Señor para gloria y honra de Dios. Amén. Qué lindo, ¿no? En una ocasión había un pastor. Llegó nuevo al distrito. Esto es verdad, hermano. Me lo contó hace unos días. Él llegó nuevo al distrito. Entonces él comenzó a hacer unas capacitaciones. Pero la líder de ese lugar no estaba de viaje. Así que él comenzó, como el lunes fue a la iglesia y la iglesia, ¿fueron cuántas personas? ¿Cuántas? Él dijo, no, vamos a cambiar esto. Vamos a hacer, el lunes que viene vamos a ir a las casas. Y entonces cuando fue el lunes, él comenzó a darle seminario de cómo estudiar la Biblia, de cómo dar estudios bíblicos, y puso a la iglesia como a gozar, hermanos, en el Señor. Y entonces ya habían hasta 17 metidos en una casa. Dice el pastor que le enviaron la información a esta líder que estaban acá en Estados Unidos. Allá nosotros decimos que estaba afuera, pero aquí estaba adentro. Estaba allí, rápido agarró un avión, dijo él, y llegó allí. Y el otro lunes, ¿en dónde estaba? Y entonces, como ya habían pasado varios lunes, ya los hermanos estaban aprendiendo de la Biblia. Y cuando hacían una pregunta, ella trataba de sobresalir. Pero la pregunta le estaba mal contestada, porque contestaba, los hermanos hasta sabían más que ella. Cuando se fueron, el pastor no sabía que ella era. Dice que le abrazó al pastor. Al final le dice, ¿usted sabe quién soy yo, pastor? No sé. Dios le bendiga. Bienvenida. Yo soy aquí el piso de esta iglesia. Qué triste y lamentable, ¿no? Realmente nosotros somos los cimientos de esta iglesia. ¿A quién le pertenece esta iglesia? Y nosotros tenemos que dar cuenta a quién. Qué bueno es nosotros poner a Dios en qué, en primer lugar. Y que todo lo que hagamos sea para glorificar a quién. Tengamos cuidado. Esto de aquí nada nos pertenece. Pero en cambio nosotros podemos hacer una obra tremenda de amor para rescatar las almas que están deseosas, hambrientas de poder brillar, de conocer de dónde viene ese brillo, porque ellas están sedientas, están en la oscuridad. Y para la gloria y honra de Dios, nosotros podemos ser instrumentos de salvación. Qué lindo, ¿no? Nosotros poder laborar en este asunto. Vamos a ver qué nos dice Zacarías 8, capítulo 23, versículo 23. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá: déjanos acompañarle. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Qué lindo, hermano. Dice la palabra de Dios que llegará ese día. ¿Cuántos tienen fe de eso? Amén. Porque eso tiene doble cumplimiento. Llegará ese día que la gente querrá y tendrá hambre de buscar la palabra de Dios, hermano. Hoy día, y hoy yo sé que hay mucha gente que está aquí porque tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Nosotros poder decirle, sí, yo conozco en donde tú puedes saciar esa sed. Yo conozco en donde está la fuente para poder brillar. Romanos 2, del 22 al 28 dice: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en la señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es, ¿dónde?
En el interior. Y la circuncisión es ¿en dónde? En el corazón. La que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. La razón por la cual las personas quieren estar con nosotros es que Jesús está con ¿quién? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra qué? Hermanos, así que nosotros, si queremos brillar, necesitamos estar conectados con la fuente que da el brillo. Por eso es que le había mencionado que los cristianos son el pueblo de Israel espiritual. Isaías 55:5. Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Qué lindo, ¿verdad? Que nosotros podamos ser de bendición para otros que quieren conocer de la palabra de Dios. Voy a resumir, voy a cortar con estos dos versículos. Dice Matthew Henry: alguien tuvo la osadía de decir a un predicador: las acciones de usted hablan tan alto que no me dejan oír los sermones que usted pronuncia. Interesante, ¿no? Ahora le pregunto, lo que usted hace, si habla más fuerte de lo que usted dice, triste y lamentablemente, las personas no van a poder conocer lo hermoso del amor y la misericordia y la gracia de Dios. Pero si lo que yo hablo va en armonía con lo que yo quiero, hermanos, eso va a ser una inyección de vitamina que otros van a querer contagiarse. Porque cuando nosotros vemos el amor, hermano, es algo que convence nuestros corazones. Porque el amor es Jesús encarnado. Y cuando nosotros nos tratan bien, ¿a cuánto nos gusta que nos traten bien? ¿A quién le gusta que nos trate mal? Así que, hermanos, nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser ejemplo, porque Jesús nos trató como bien, nos dio hasta que su vida nos salvó. ¿Y Él tenía que hacerlo? No. Pero Él lo hizo ¿por qué? Porque nos amó. Y nosotros, siendo instrumentos de Él, nuestra misión es, como dije en una de las predicaciones pasadas, es que tenemos que preocuparnos por los corderitos en la fe. Así que, hermano, Dios desea que cada uno de nosotros nos mantengamos en sus caminos. Por eso culmino con Isaías capítulo 60, versos del 1 al 2. Y dice así: levántate. ¿Qué dice? Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. ¿Cuánto la gloria a Dios? Amén. La gloria del Señor brilla en ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brilla sobre ti. Sobre ti se manifiesta su gloria. Amén. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Amén. Yo no sé si hay alguna tiniebla que ha estado queriendo sobrecoger tu vida. Yo no sé si la desorganización del mundo, de lo que compete al mundo, muchas veces nos toma, ¿verdad?, de improviso. Yo solamente te digo que el que quiebra las tinieblas y hace que brille la luz, quiere brillar en nosotros. Yo solamente te digo que la fuente está allí presta porque estamos en el periodo de gracia. Y la gracia salvadora de Dios quiere acogernos a cada uno de nosotros. Te pregunto yo, ¿quieres tú que las tinieblas sean disipadas y que tu vida brille la luz de Cristo? Amén. Ponte en pie. Si tú deseas que el Señor haga una obra especial en ti y que otros puedan ver a Jesús a través de ti, ponte en pie. Yo sé que el amor de Dios quiere llenar nuestras vidas. Y yo sé que el que comienza la buena obra en nosotros, ¿qué va a suceder? La terminará. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Amantísimo Padre,
Gracias te damos, Señor, por tu luz admirable. Señor, es una bendición poder ser instrumentos tuyos. Oh Padre, a veces ni lo merecemos. Es más, no lo merecemos, Señor. Pero tú nos has dado esa bendición de poder brillar para ti. Oh Padre, no entendemos por qué muchas veces nos salimos del camino. No entendemos por qué muchas veces, oh Padre, actuamos de la manera incorrecta. Pero, oh Padre, tú nos has dicho en esta mañana, tarde, que deseas que nosotros brillemos para gloria y honra tuya. Permite que la iglesia de Lakeland brille en esta ciudad. Y que todo Florida conozca que esta iglesia está conectada con la luz suprema, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque hay muchos que perecen. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos, Señor. Amén. Muchas gracias por todo. Que el Señor les bendiga.